Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos dando inicio al día de reposo, hoy viernes, a la puesta del sol del día de mañana sábado, lo cual equivale al séptimo día. De acuerdo esto a las palabras que mandó Elohim. Vayamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 y 10. Yo sé que es un capítulo y un versículo que ya hemos leído por muchas veces, pero mira, hay algunas personas nuevas que están llegando al canal de YouTube, están escuchando estos mensajes, y me gustaría que quedara muy claro para ellos cuándo es este séptimo día. Éxodo capítulo 20, del versículo número 8 al versículo número 10, dice: acuérdate del día de reposo. Por ahí, si tú estás leyendo hoy día tu Biblia versión Reina y Valera, después de que dice día de reposo, viene por ahí una nota al pie de página. Y si tú lees esta nota al pie de página, dice aquí equivale al sábado. Entonces acuérdate del día de reposo, el día sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, ahí viene nuevamente la anotación, el séptimo día es reposo. Mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Yahweh bendijo el día de reposo, nuevamente ahí viene la anotación, y lo santificó. Es importante el mencionarte que el día de reposo, el séptimo día, da inicio del día viernes al día sábado, de la tarde a la tarde. Es por eso entonces que nosotros celebramos el Shabbat, que Shabbat no significa sábado, Shabbat significa descanso, reposo, cesar de, dejar de hacer. Y es justo lo que hacemos en Shabbat, descansar, dedicarlo como un día de reposo para nuestro Elohim. Y mira, estas palabras que acabamos de leer en Éxodo capítulo número 20, del versículo 8 y 10, son las palabras que dio Elohim a su pueblo. Esto es muy importante mencionarlo, porque hoy, lamentablemente, el pueblo de Israel, disperso por las naciones, no está guardando realmente el día séptimo. Hoy día está guardando el día primero, un día dado por el emperador romano de nombre Constantino I. Y es interesante el saber que este emperador hizo alusión a guardar el día primero justo en honor a la divinidad pagana denominada el Sol Invictus. Posteriormente, el 7 de marzo del año 321, ordenó que se observara el domingo como un día de asueto civil obligatorio. Día que se confirma oficialmente por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, celebrado en el siglo XVI, con la siguiente leyenda. Ojo con la siguiente leyenda acerca del Concilio de Trento, dice: complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábado debe transferirse al día del Señor, el domingo. Esta es la forma en la que lo sacaron como un edicto en el Concilio de Trento. Ahora, a consecuencia de ello, en casi todos los países de tradición cristiana quedaron prohibidos los domingos entonces los trabajos manuales y el comercio. Por lo tanto, el domingo quedó como el día de descanso. Finalmente, fíjate algo muy interesante. Tras la Revolución Francesa, en el año de 1789, el descanso del domingo fue asimilado en el derecho laboral y en la actualidad está admitido en casi todas las legislaciones del mundo. ¿Te das cuenta? Un cambio dado por el hombre, un cambio en honor al Sol Invictus, y que lamentablemente el pueblo de Israel desconoce, y que lamentablemente, si llega a conocer, desecha el conocimiento. Justo como se profetizó Oseas capítulo número 4, versículo número 6. Oseas capítulo 4, versículo número 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torá, la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Sin embargo, quiero decirte que hoy tienes la gran oportunidad de regresar a casa, regresar a la senda antigua, es decir, a las palabras que dio Elohim originalmente en el monte Sinaí a todo su amado pueblo. Y justo estas palabras originales de nuestro Elohim nos mandaron acerca de fiestas. Fíjate qué interesante. Fiestas que de hecho estamos próximos a celebrar. Justo una de las fiestas que es próxima es la fiesta de Pesaj, el Moadim de Pesaj.
Esta es una celebración a los 14 días del primer mes del año hebreo, es decir, a los 14 días del mes de Aviv. Vamos por favor a Levítico capítulo 23, versículo 1 al versículo número 8. Levítico 23, versículo 1 al 8 dice: Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, a los hijos de Israel nos está confirmando que son las 12 tribus. En ningún momento se le habló solamente a la casa de Judá. Por lo tanto, las fiestas que se describen a continuación son para el pueblo de Israel. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y fíjate qué interesante que en primer lugar justo encontramos el Shabbat. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Igual, si tú tienes por ahí tu versión Reina y Valera, vas a encontrar una anotación en el pie de página que dice: aquí equivale al sábado. Dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Así que mira, si hoy día no estamos habitando en territorio físico de Jerusalén y nos encontramos en otro país, día de reposo es para Yahweh en donde quiera que nosotros estemos habitando. Y luego se describen a continuación las fiestas. Versículo número 4. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comerás pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y continúan aquí las fiestas. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de Pesaj. Fíjate qué interesante que a los 14 días del primer mes, entre las 2 tardes, es Pesaj de Yahweh. Aquí la pregunta interesante es, bueno, ¿y cuándo son esos 14 días del primer mes? Vamos por favor a Deuteronomio, capítulo número 16, del versículo 1 al versículo número 2, para poder comprender un poco más de cuándo inicia este primer mes. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice: guardarás el mes de Aviv y harás Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche. Y sacrificarás Pesaj a Yahweh tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. Mira, tenemos aquí un primer indicio acerca de qué hubo en el mes de Aviv. Porque aquí estamos viendo que el primer mes, repito, el mes en que sacó Yahweh, nuestro Elohim, al pueblo de Israel de tierra de esclavitud fue en el primer mes. Y justo en este primer mes encontramos que se le nombró el mes de Aviv. Ahora, quiero indicarte que el mes de Aviv, o Aviv, trata de una palabra en hebreo que significa primavera. Pero es interesante el seguir leyendo las escrituras y darnos cuenta posteriormente en el libro, por ejemplo, de Esther, que ya no nos habla del mes de Aviv. Es interesante el saber entonces que el mes de Aviv, que es el primer mes del año hebreo, cambia su nombre al mes de Nisan. Y quiero comentarte que este cambio del mes de Aviv, es decir, en nombre, este cambio derivó después de que el pueblo judío, la casa de Judá particularmente, fueron llevados al destierro entre el año 586 y 536 antes de Yahshua por el rey babilónico Nabucodonosor II. Y justo esta referencia del mes de Nisan la encontramos en el libro de Esther. Así que acompáñame por favor al libro de Esther, capítulo número 3, versículo número 7. Esther, capítulo 3, versículo número 7 dice: ojo, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Quiero que nos quedemos con la primera parte que nos dice en el mes primero, que es el mes de Nisan. Como te comentaba,
Si tú te das cuenta, habla entonces de 2 meses primero. ¿Qué es lo que sucedió? Repito, el cambio del mes de Aviv, es decir, el término Aviv, que significa primavera, fue cambiado al nombre de Nisán, y esto después de que la casa de Judá fue llevada al destierro entre el año 586 y 536 antes de Yahshua por el rey babilónico Nabucodonosor II. Y bueno, te comento que justo entonces el mes de Nisán es el mes de Aviv. Y quiero comentarte que justo el mes de Aviv acaba de dar inicio, justo el día 23 de marzo, de acuerdo al calendario gregoriano. Te invito a que googlees por favor ahí en internet y busques calendario hebreo. Y justo en el calendario hebreo te vas a dar cuenta que este mes de Nisán acaba de dar inicio el día 23 de marzo, de acuerdo al calendario gregoriano. Por lo tanto, si nosotros contamos del día 23 de marzo 14 días, Pesaj estará dando inicio de la tarde del día miércoles 5 de abril a la tarde del jueves 6 de abril, de acuerdo al calendario gregoriano. Y esto es muy importante, porque entonces tenemos fechas muy específicas. Levítico capítulo 23, versículo número 5. Levítico capítulo 23, versículo número 5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. ¿Te das cuenta? De la tarde entonces del miércoles 5 de abril a la tarde del jueves 6 de abril, de acuerdo al calendario gregoriano, es Pesaj de Yahweh. Ahora, ojo, es importante mencionarte que Pesaj es la única fiesta o Moadim exclusiva para el pueblo de Israel, lo cual implica que nadie que no sea Israel, con todo lo que conlleva ser Israel, puede participar. Esto es muy importante. Vamos a Éxodo capítulo número 12, del versículo 43 al versículo número 49. Éxodo capítulo número 12, del versículo 43 al 49 dice: y Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: esta es la ordenanza de Pesaj. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar Pesaj para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Por cierto, una ordenanza que acabamos de leer en la Torá, y que justo en el Brit Hadashah volvemos a encontrar. Vamos por favor a 1 Corintios, capítulo número 11, del versículo 27 al versículo número 32. 1 Corintios, capítulo número 11, del versículo 27 al capítulo número 32 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Mesías, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mira, es importante entonces el comprender que se trata de un Moadim, que no puede ser tomado indignamente. Repito, se trata de un Moadim exclusivo para el pueblo de Israel obediente. Un pueblo que ama a Elohim, es decir, un pueblo que tiene la Torá como su ayo, lo cual le permitirá discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Así que, pueblo de Israel, ¿estás listo realmente para celebrar Pesaj? Recordando que Yahweh sacó a nuestros antepasados de tierra de esclavitud con mano fuerte, y ahora después de la venida de Yahshua nuestro Mesías,
recordando que Yahshua es nuestro Pesaj, que se ofreció por perdón de nuestros pecados para quitar la pared intermedia de enemistad con Elohim, justo para reencontrarnos nuevamente con Él. Así que mira, si tú no estás listo hoy día, que nos quedan pocos días justo para la celebración de Pesaj, toma acciones en tu vida que te permitan ser partícipe de este Moadim. Seamos prudentes y estemos preparados, justo como le hicieron las 5 vírgenes prudentes en la parábola de las vírgenes. Mateo capítulo número 25, del versículo 1 al versículo número 13. Mateo capítulo 25, del versículo 1 al versículo número 13, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Son palabras fuertes, en donde se pide al pueblo de Israel estar preparados en todo tiempo y en todo momento. Y qué mejor estar preparados en los tiempos establecidos que dio nuestro Creador. Y mira, son palabras fuertes que leímos ahorita en la parábola de las vírgenes, y que de hecho mismo Yahshua vuelve a repetirnos. En Mateo capítulo 7, del versículo 21 al versículo número 23. Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23 dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad». Recuerda, los Moadim, o fiestas de Elohim, tratan de acontecimientos proféticos, que si tú hoy estás volviendo a tu verdadera identidad y a los tiempos que estableció Elohim para su pueblo, podrás comprender. Hoy hay personas que dicen que no podemos guardar realmente Pesaj porque no hay un templo en Jerusalén. Y mira, esto es cierto por cuanto la Torá demanda que la celebración debe ser hecha en Jerusalén, donde se sacrificaba el cordero en el templo. Pero al carecer del templo, pues ni quienes viven allí la podrían observar. Pero sin embargo es importante el saber que podemos nosotros conmemorar este evento. Podemos seguirlo de acuerdo a las palabras que estableció en nuestro Elohim, justo en Levítico número 23. Y haciendo lo mejor de nosotros que esté en nuestro alcance. Fíjate qué interesante entonces que hoy día es totalmente lícito, es correcto el que podamos reunirnos con familiares, con amigos, justo para tener una cena especial que incluya aquellos elementos que se mencionan en Éxodo capítulo número 12. Repito, se trata de un Moadim exclusivamente para el pueblo de Israel. Pueblo de Israel, me refiero a todo lo que conlleva ser pueblo de Israel. Es decir, obedecer las palabras realmente de nuestro Creador. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, es interesante el saber que hay varios elementos en esta festividad que nos recuerdan acerca de lo que aconteció en aquellos momentos. Vamos por favor al libro de Lucas, capítulo número 22, en donde justo Yahshua está haciendo alusión a que es importante que hagamos esto en memoria de Él. Justo la celebración de Pesaj. Justo en el libro de Lucas, en el capítulo número 22, nos habla acerca de Pesaj,
Tú lo vas a encontrar ahí con el título La Última Cena, pero es importante mencionar que esa última cena realmente es la referencia a lo que es Pesaj. Lucas capítulo 22, versículo 14 al versículo 19 dice: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ojo que dice ahí: haced esto en memoria de mí. Yo te pregunto, ¿cada cuándo se celebraba Pesaj? A los 14 días del mes primero, es decir, el mes de Aviv, se celebra Pesaj. Es interesante entonces el saber que Yahshua nos está diciendo que hagamos esto en memoria de él cada Pesaj. Estar recordando. Es importante mencionar que los eventos del primer Pesaj, es decir, cuando sale el pueblo de Israel de la tierra de esclavitud de Egipto, se trató de una sombra profética del sacrificio de nuestro Mesías. El día en que la sangre del Cordero nos habría de redimir justo del pecado. Así como el Cordero tenía que ser tomado desde el día 10 del primer mes, lo cual encontramos en Éxodo capítulo número 12, para ser examinado, que no tuviera ningún defecto. Mira, Yahshua hizo su entrada triunfal en Jerusalén ese mismo día, y pasó los 4 días siguientes siendo examinado sin que hubiesen encontrado algo de culpa en él. Sabemos que posteriormente fue juzgado y condenado y entregó su vida justo para proveernos liberación del pecado y de la esclavitud del mundo. Hoy día es importante entonces el saber que Pesaj para nosotros es liberación. Liberación de la esclavitud, liberación del pecado. Nos fue dada la libertad para que esa barrera de enemistad fuera quitada y pudiéramos reencontrarnos nuevamente con el Padre. Sin embargo, es importante el saber que hoy día la Torá, que son las palabras de nuestro Creador, siguen estando presentes en nuestra vida. Y mira, justo con esta introducción acerca de los Moadim o las fiestas que dio nuestro Padre, vemos el libro de Jeremías, capítulo número 11, y vayamos por favor a los primeros 5 versículos. Jeremías capítulo 11, del versículo 1 al versículo número 5. Dice: palabra que vino de Yahweh a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Yahweh Elohim de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Yahweh. Es interesante el saber entonces que hay una maldición para todo aquel varón, para toda aquella persona que simplemente no desea obedecer las palabras de este pacto. ¿A qué pacto se refiere? Justo a sus palabras, la Torá, ese pacto el cual sigue vigente, y que de hecho Yahshua, nuestro Mesías, ese mismo pacto lo puso en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nunca nos olvidemos de sus palabras. Amado pueblo de Israel, de ti depende y de mí volver a sus palabras o seguir escuchando palabras de hombre. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat y en próximos días un muy bendecido Pesaj. Bendiciones.